continuación, en la mañana de la 94.5 FM del Pueblo, La Otra Radio, las opiniones que importan. Los contenidos emitidos en este espacio no son responsabilidad de la emisora. En las opiniones que importan, contamos con la colaboración del doctor Rómulo Rodríguez Canzani. Nacido en Mendoza, quinta sección, en el año 1935. Familia de origen netamente campesina, cursó escuela rural, recibido de doctor en medicina en el año 1967. Tuvo militancia estudiantil y gremial universitaria. Integró el MLN, Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Preso político hasta el año 1985. Reintegrado después de su liberación a los cargos obtenidos por concurso, militando hasta la fecha. En las opiniones que importan, Rómulo Rodríguez Canzani. Lunes y jueves, minutos después de las 10 de la mañana, por 94.5 FM del Pueblo, La Otra Radio. Buenos días, audiencia de la 94.5. Vamos a seguir con el temita de los consejos de salario y otras cosas que se asocian a él. Los consejos de salario, como sabemos, fueron creados como ámbitos de negociación del precio del salario, o sea, de lo que los trabajadores reciben para reproducirse como trabajadores, para alimentarse, para educarse. En realidad, lo que se negocia en los consejos de salario es la ganancia del capitalista, pero es una cosa de la que no se habla. Y ello resulta de que, de acuerdo a la filosofía económica de las clases ricas dueñas del poder, el salario es lo que determina de modo principal el costo de producción. El salario, entonces, apoyado por los representantes del Estado en los consejos de salario, aspira, mejor dicho, el empresario, que está apoyado por los representantes del Estado en los consejos de salario, aspira a la máxima ganancia bajando el costo de producción salarial. En esencia, y de acuerdo a sus ideas, entienden que defienden su derecho de propiedad sobre toda la riqueza que crea el trabajo. Esta concepción económica es también la del reformismo oportunista, que tan difundido está en las corrientes sindicales, economicistas, en esta Indoamérica, incluido el Uruguay. En estas concepciones se acepta implícitamente en la práctica que el salario no constituye un derecho del obrero a apropiarse a través de la lucha contra el capital del mayor valor posible creado con su trabajo vivo, sino que es un elemento negociable, de modo que el trabajador reciba lo imprescindible para reproducirse sin que aumente la inflación, sin que se afecte la ganancia del gran capital, sin que se altere el clima de negocios. Es la eterna lucha entre el capital y el trabajo. Y en esta dialéctica, digámoslo así, es que las organizaciones de los trabajadores, afines a las líneas progresistas que hay en Indoamérica, pierden su independencia de clase. En los consejos de salario se negocian relaciones de producción, en tanto el capital, representado por los empresarios y el gobierno, enfrenta a los representantes de los trabajadores. En un país como Uruguay, subdesarrollado y colonizado, lo que está detrás de la negociación del salario es, en último término, el enfrentamiento de la alianza de la oligarquía con el imperialismo, representada en los consejos de salario por los empresarios y por el gobierno, contra el pueblo, cuyos intereses en ese ámbito debieran ser negociados por los representantes de los trabajadores, cosa muy discutible en este momento. Dicho de otro modo, en la correlación de fuerzas entre la alianza de la oligarquía con el imperio y, por el otro lado, el pueblo, hoy por hoy, el pueblo está yendo a la paliza.
En un país subdesarrollado y colonizado como lo es Uruguay, es ese enfrentamiento lo que rodea las negociaciones salariales, el objetivo del capital financiero contra el interés nacional. El análisis de las experiencias de negociaciones salariales por años permite ver que sirven, junto con el resto de la práctica económica, a la estrategia de conciliación entre el capital y el trabajo en un país neocolonial, lo que contribuye a la pérdida de soberanía y a la derrota de los que luchan por la liberación nacional. De ahí que haya que decir algo más, por ejemplo, de los representantes de los empresarios que van a los consejos de salario, quiénes son, qué ideas tienen, qué historia tienen. En principio son antisindicalistas, aunque por ahora se sientan a negociar el sueldo con los trabajadores, con los delegados sindicales, cosa posible sobre todo porque tratan con este sindicalismo economicista. Pero no hay que olvidar que cuando enfrentaron a las organizaciones obreras y populares de los años 60, estos empresarios fueron golpistas. Por otra parte, el empresariado actual actúa a dos puntas. Por un lado, el lado político, a través de los representantes que tienen en todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Por otro lado, con los representantes empresariales en los consejos de salario. Continuando con el análisis de cómo el gobierno del doctor Canepa maniobra el índice de precios al consumo que mide la inflación a través de la canasta básica familiar, para luego maniobrar la negociación salarial, vamos a ver un poco el precio de los alimentos, que es vital para los pobres. Hemos dicho en la audición pasada que la inflación está instalada en la región como consecuencia de la crisis económico-financiera mundial, y en el país también está instalada, porque al país los partidos tradicionales y el Frente Amplio le impusieron este modelo económico, según el consenso de Washington, y tenemos una apertura total con un mercado libre, todo entre comillas, claro. Pues bien, el pueblo paga por los alimentos en el mercado interno en pesos el equivalente que se paga en dólares en Europa, por ejemplo, y esto es muy claro en algunos artículos. Y eso lo apreciamos en la carne, por ejemplo, en los cereales y sus derivados. El IPC de la carne, o sea, el aumento del precio de la carne, subió un 34% y el del pan y cereales un 20%. Esto es lo que se llamaba la agroinflación por un compañero economicista de la vieja guardia que todavía mantiene en alto sus banderas. El índice de precios al consumo de los alimentos ha subido en el último periodo más del 20%, muy por encima del promedio general del IPC que calcula el gobierno. Pero en los consejos de salario, el gobierno del Frente Amplio que defiende el doctor Canepa negocia los salarios según el IPC del Instituto Nacional de Economía, que es más bajo, porque se ponen precios de productos que consumen los ricos, que suben muy poco, con lo cual baja el promedio de los que suben mucho. Por eso insistimos, los gremios, aun siendo meramente economicistas, debieran proponer una canasta básica familiar del pobre para negociar, de acuerdo a ese aumento de precio al consumo de esa canasta del pobre, los aumentos salariales. No estaría mal. Entre tanto, el gobierno hace propaganda de que el salario subió 12,9% en el 2011 y que la inflación aumentó solo un 8,6%, por lo que el salario habría subido un 4,3%. Pero eso no es verdad. No es verdad para los pobres. Por lo que hemos explicado, porque la inflación de los alimentos, que es lo que más consumen ellos, osciló en el 20%. Y por eso la gente entró a quejarse, porque lo siente en el bolsillo. Otra de las picardías del gobierno del Frente Amplio, al que el doctor Canepa atribuye tantas virtudes, lo es que los salarios se ajustan sobre todo por la inflación pasada, que incluye como cálculo de inflación para los pobres esa canasta básica familiar que está fuera de su alcance. Aclaremos, según datos oficiales, además, hay 800.000 compatriotas con ingresos menores de 10.000 pesos.
y incluso menos, sin contar alrededor de 130.000 pasivos con ingresos semejantes o más bajos. No cabe duda de que estos compatriotas gastan en el entorno del 75 al 80% de sus ingresos solo en comer. Otra picardía del gobierno del Frente Amplio es la estimación de la inflación futura a la baja, con la garantía de corregir cualquier sorpresa con las cláusulas gatillo. Durante 2 años seguidos, el gobierno, empresario y gremios de trabajadores estimaron que la inflación a futuro estaría entre el 4 y el 6%, pero no fue así, y la inflación real superó a la inflación prevista. Pero no se dispararon las cláusulas gatillo. Sin embargo, los trabajadores perdieron salario en ese periodo. Otra picardía del gobierno: los aumentos se cobran con retraso respecto a la inflación pasada. Y no solamente eso, sino que hasta que se cobren los aumentos logrados, los precios siguen subiendo. En las recientes negociaciones gobierno-empresarios, para bajar ciertos precios, haciendo que la inflación permitiera negociar a la baja los salarios, fue todo tan burdo que los empresarios públicamente pusieron plazo para contener precios, enero-febrero del 2013, y rechazaron negociar los precios de frutas y verduras. A esta altura nos planteamos una pregunta: ¿qué significado real tienen los consejos de salario para los trabajadores del país? Se sostiene la existencia de 800.000 trabajadores de 10.000 pesos, a los que se debe sumar además un 43%, según los datos oficiales, de trabajo en negro, más los zafrales rurales, más los changadores. Se trata de más del 50% de la población económicamente activa del país. Si a ello sumamos las pasividades sumergidas y los marginados del mercado laboral, pobre mercado interno, habría que decir. Ver entonces que en los consejos de salario se definen muchas más cosas que un sueldo. Y los gobiernos progresistas neoliberales lo saben, y por eso su política monetaria y cambiaria, llevando a que los pobres compren artículos importados, que por eso no perdonan a los pobres, y con cada alimento que compran, les cobran además el IVA para que los ricos paguen menos impuestos. Si esos 800.000, 10.000 pesistas gastan, por ejemplo, el 60% en alimentos, piénsese cuánto recauda el Estado en IVA a costa de los más pobres. Finalmente, es un dato inapelable de la realidad que la política económica del imperialismo surge de su lógica interna y de su concepción neoliberal en lo teórico, y producto de ello es la constante devaluación del dólar. Con ello intentan recuperar la competitividad saliendo de la recesión económica en un mercado internacional en el que ya no es fácil enfrentar a China ni a otros bloques económicos. Conviene aclarar, no obstante, que al interior de los Estados Unidos y a pesar de la devaluación del dólar no hay inflación interna. Pero el imperio es el imperio y su política económica hacia afuera obliga a Brasil a devaluar, y quizá lo mismo deba hacer Argentina, quien adopta ya medidas proteccionistas que fastidian a Astori y a Lorenzo, partidarios fanáticos del libre mercado, que siguen soñando con los tratados de libre comercio y con el TIFA promovido por Estados Unidos y con un Mercosur comercial funcional a las multinacionales y contrario a la integración en la patria grande. Ahora bien, como vemos, la economía es un todo complejo. ¿Qué hará Uruguay si Brasil sigue devaluando y si lo mismo hace Argentina? Y esto no es todo. ¿Cómo arregla Astori y Lorenzo la contradicción entre la necesidad que tienen de colocar bonos de deuda pública presionando el dólar a la baja y las exigencias de los exportadores de mantener competitividad? Y hay más. Pero como vemos, el IPC, la inflación, los consejos de salario y el clima de negocio están todos interrelacionados y la economía está en riesgo.
La seguiremos en la próxima. Esto fue Las opiniones que importan. En la mañana de 94.5 FM del Pueblo, la otra radio.